Vamos a resolver la pregunta 4 de este examen. La pregunta esta 4 de este examen, también de dispositivos de interconexión, dice: partiendo de la configuración inicial del escenario, que como recordamos era todas las máquinas arrancadas sin más, se ha eliminado el comportamiento por defecto de los switches y se ha realizado una configuración de VLAN. Luego la pregunta es sobre VLANs. A continuación se muestra la configuración realizada. No se muestra el identificador del bridge porque no es relevante. Entonces nos vemos aquí descrito el resultado del comando brctl-show ejecutado en S1, en S2, en S3 y en S4, es decir, en los 4 switches del escenario. Bien, si vamos a mirar un poco qué es lo que se ha hecho en estos switches, vemos que solo hay configurada una VLAN. La VLAN 200 es la única, no vemos otro identificador de VLAN aquí que no sea VS200, es decir, solo se ha configurado un VLAN, la VLAN 200, y por aquí nos va diciendo pues qué interfaces en cada switch la configuran esta VLAN VS200, ¿vale? Hay una serie de interfaces en cada switch. Recordamos que si la interfaz aparece con punto identificador de VLAN, con punto 200, será una interfaz virtual por la cual viajarán los paquetes con etiqueta de VLAN. Si aparece tal cual, por ejemplo este ETH3, pues significa que es una interfaz normal por la que los paquetes viajan sin etiqueta de VLAN. Le pasa a este ETH3 y a este ETH2. Bueno, pues vamos a tratar de trazar sobre el escenario la configuración de VLANs. Entonces vamos a intentar dibujarlo. Vamos a ver si somos capaces. Vamos a dejar eso ahí arriba para que el dibujo... me lo voy a topar de todas maneras. Bueno, iremos haciendo scroll. Bien. Vemos primero qué interfaces de S1 están configuradas con la VLAN 200 y tenemos ETH0200, es decir, ETH0 con etiqueta de VLAN, ETH1 200 también con etiqueta de VLAN y ETH3 sin etiqueta de VLAN, es decir, este de aquí. Vamos a distinguir en los dibujos que estamos haciendo sobreimpresos sobre la figura qué interfaces tienen etiqueta de VLAN. Entonces, de esta manera distinguimos que esta interfaz y esta, de las dos interfaces, de las tres interfaces que tiene configurada S1 en la VLAN 200, estas dos son en las cuales los paquetes viajarán con etiqueta de VLAN. Bien, de la misma manera nos vamos a S2 y vemos que ETH1, ETH2 y ETH3, es decir, esta interfaz, esta y esta, las tres se configuran, perdón, ETH1, ETH2 y ETH3, es decir, estas tres, se configuran con etiqueta de VLAN las tres. Miramos en S3, ETH0 y ETH3, en S3, ETH0 y ETH3, las dos van con etiqueta de VLAN. Y ya solo nos queda la configuración de S4, que la tenemos aquí debajo. ETH0 y ETH1 van con etiqueta de VLAN. Y ETH2 sin etiqueta de VLAN. Entonces, este dibujo nos mostraría qué interfaces de los switches pertenecen a la VLAN 200 y cuáles tienen etiqueta de VLAN y cuáles no. Bien, la primera cosa un poco extraña que podemos ver de esta pregunta es que esta interfaz de aquí, la que une S2 con R2, esta interfaz lleva etiqueta de VLAN. ¿Y por qué es eso extraño? Pues porque esta interfaz de S2 está conectada a una máquina. R2 a efectos de VLANs es lo mismo que un PC. Son máquinas, los PCs y los routers, que no entienden de etiquetas de VLANs. Entonces, si configuramos en S2 la interfaz ETH1, que aquí lo pone bien claramente, con etiqueta de VLAN, significa que R2 no va a entender los paquetes que le lleguen por aquí, porque vendrán con etiqueta de VLAN y R2 no sabe
qué hacer con un paquete que lleva etiqueta VLAN, no lo entiende. Y también ocurrirá que cuando R2 envíe paquetes normales sin etiqueta VLAN a S2, S2 los va a descartar, puesto que deberían traer etiqueta VLAN tal y como está configurado ETH1. Entonces, esta interfaz está configurada de forma extraña y lo mismo le pasa a la interfaz de S4 ETH0. Esta interfaz de S4 ETH0, esta interfaz también está configurada con etiqueta VLAN, siendo que está conectado a una máquina final, como es un router. Entonces, de momento nos encontramos esta rareza en esta pregunta que veremos que tiene bastantes rarezas, ¿vale? Esta interfaz aparece configurada con etiqueta VLAN y esta interfaz aparece configurada con etiqueta VLAN cuando no deberían tenerlo, ¿vale? Etiqueta VLAN. Pero bueno, nos han puesto la pregunta así, pues vamos a ver qué podemos hacer para responder. Bien. La pregunta, tras definir decir que están definidas esas VLANs, que ya las hemos trasladado a la figura, la pregunta nos dice, indica cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. Bueno, pues vamos a ver de qué tipo son las afirmaciones. Las afirmaciones todas dicen, la configuración mostrada permite que dos máquinas o interfaces puedan comunicarse. Entonces, en el primer caso me dice PC20 y PC30, en el segundo PC20 y PC50, en el segundo PC30 y PC40 y en el tercero y en el último la opción de PC20 y R2 ETH0. Entonces vamos a examinar un poquito sobre el escenario. PC20 y PC30, máquinas de distinta subred, hay que mirar tablas de routing. PC20 y PC50, máquinas de distinta subred, hay que mirar tablas de routing. PC30 y PC40, máquinas de distinta subred, hay que mirar tablas de routing. Y PC20 y R2 ETH0, estas son de la misma subred, luego no influyen las tablas de routing, ¿vale? Entonces, para esta pregunta la podemos responder directamente tal y como están configuradas las VLANs. Entonces, vemos que sí tenemos un trayecto de VLAN entre PC20 y R2 ETH0, pero tenemos en esta interfaz el problema que habíamos dicho, que está configurada con etiqueta de VLAN. Por lo tanto, no va a poder entender R2 los paquetes que le vengan de S2 y eso nos hace descartar la opción D. Nada más empezar, la opción D se descarta. Esta interfaz, si estuviera configurada aquí en S2 como ETH1 sin el punto 200, pues ya tendríamos una opción correcta, pero no es el caso. Entonces, tal y como están las cosas, la opción D es falsa, ¿vale? Vamos a ponerla como falso. Bien. Para los otros tres opciones de respuesta A, B y C hay que mirar cómo se comunican PC20, PC30, PC20, PC50 y PC30 y PC40, es decir, hay que mirar las rutas de PC20, 30, 40 y 50. Hay que ver qué rutas tienen para ver a través de qué routers se configuran. Y esto lo vamos a hacer sobre el escenario. Entonces vamos a irnos al escenario y vamos a tomar nota de los routers que tienen estas máquinas. Entonces vamos a empezar por PC20. PC20 la tenemos aquí. Vamos a mirar su tabla de rutas. La tabla de rutas de PC20 me dice que PC20 su router por defecto es el 12001. Vale, tomo nota de esto, 12001, es decir, R1. Tomo nota de esto, luego lo trasladaré sobre la figura. Vale, tomo nota de que el router por defecto de PC20 es R1. Bien. Ya que pasamos por R1, vamos a ver cómo es la tabla de rutas de R1. También puede ser relevante. Tenemos aquí R1, miramos su tabla de rutas y en su tabla de rutas solo vemos rutas de vecinos, no hay ninguna ruta adicional. Vale, voy a minimizar estas máquinas para que no me molesten. Esta que tampoco influye. Esta la vamos a apartar por aquí. Bien, pues ya sabemos cuál es el router por defecto de PC20. Vamos a ver cuál es el router por defecto de PC30, que lo tengo aquí.
ponemos route y el router por defecto de PC30 es la 13003 que está aquí. Es por tanto R3. El router por defecto de PC30, tomo nota y luego lo traslado al escenario. Ya que para ir desde PC30 pasamos por R3, vamos a ver cómo son las rutas de R3. Miramos las rutas de R3, que lo tenemos aquí, y vemos que aparte de sus dos rutas de vecinos, tiene una ruta por defecto, también tendré que trasladarlo en el escenario, que lleva a la 13002, que es esta IP, 1302. Ojo con esta IP, 13002, ahora veréis por qué, ¿vale? 13002. Bien, pues esa es la única ruta reseñable en R3. Vamos a ver qué rutas tiene PC40. PC40 no tiene rutas. Otra de las rarezas de este escenario, solo tiene rutas de vecino. Por lo tanto, PC40 no se puede comunicar con nadie que no sea de su subred, ¿vale? Esto, pues también había una pregunta por ahí que decía que si se podían, una opción que decía que se comunicaban estos dos. Malamente se va a comunicar PC40 independientemente de las VLANs si PC40 no tiene router. Esta es otra de las rarezas que tiene esta pregunta. Bien, PC40 por lo tanto no tiene ruta. Y PC50, que es PC60 no nos interviene, PC50 que es la última máquina que está aquí en liza. Su tabla de rutas también me dice que va por la 13003, es una 13, va por la 13003 y ya habíamos visto antes cómo iba la tabla de rutas de R3. Bien, entonces voy a volver al enunciado y a la figura del escenario y voy a tratar de ir trasladando las rutas que he visto. Entonces he visto que PC20 tiene una ruta por defecto a través de 12001, tomo nota. R1 no tiene rutas especiales, más allá que sus rutas de vecino, por eso no pongo nada. PC30 tiene su ruta por defecto a través de 13003, tomo nota. Y R3, aparte de sus dos rutas de vecinos, tiene una ruta a través de la 13002, si recordáis. Y aquí me encuentro con la rareza más grande que tiene esta pregunta. Y es que la IP, tal y como aparece en la figura que viene con el enunciado del examen, pone que esta dirección IP de R2 es 13001 y si me vuelvo al escenario a comprobarlo, en el escenario esa IP es 13002. Vale, evidentemente esta es una errata gordísima que tiene la pregunta, pero que hasta muy cerca del final del examen, cuando lo hicimos el año pasado, nadie nos hizo ver. Entonces, cuando hicimos este examen el año pasado, en marzo de 2019, nadie nos llamó la atención en esto, que evidentemente es una errata manifiesta. No es lo mismo la figura que venía en el enunciado del examen y que repartimos en papel, donde esta IP es 13001, con en el escenario que esta IP es 13002 y que además es la ruta por defecto de R3. Entonces, sobre esa pregunta, sobre mirando la figura, una ruta de R3 que me lleva por la 13002, pues es una ruta inexistente. Tomamos nota de todas maneras, pero aquí no se ve la 13002. Es verdad que sobre el escenario sí que está, porque esta es la 13002. De todas maneras, esta es, digamos, la rareza más gorda del escenario, porque además, para colmo de males, fijaos esto, madre mía, una IP duplicada. Una IP duplicada, que en el escenario no hay tal, porque esta es la 13002, pero sobre la figura tengo una IP duplicada. Uf, esto es un desastre en redes y no se puede montar un escenario con IPs duplicadas. Pero vamos, ya habéis visto que el escenario realmente no tenía la IP duplicada, porque esta era un 2. Es una errata de la figura al colorear las direcciones IP, que en estas figuras las ponemos con colores, pues cambiamos esta IP sin querer, ¿vale? Y es otra de las rarezas que posiblemente esta rareza ya era motivo suficiente para anular la pregunta, como así ocurrió, que esta pregunta la anulamos. De todas maneras, pues vamos a estudiarla por aprender un poco, pues, por qué son ciertas o falsas estas opciones, siempre teniendo en cuenta con que aquí tenemos una erratilla, ¿vale? Bien.
Vale, decíamos entonces que esta ruta que hemos anotado aquí, R3 tiene una ruta por defecto hacia la 13002, que sobre este papel no existe. Luego PC40 no tiene rutas, entonces PC40 no tiene rutas, no apuntamos nada porque no tiene rutas. Y nos queda PC50, que lo tenemos aquí, cuya ruta por defecto es a través de la 13003 de R3 también, y la anotamos aquí. Bien. Pues una vez que ya tenemos dibujada por dónde va la VLAN 200, cómo están configuradas las interfaces de los switches, qué interfaces son interfaces que llevan etiqueta de VLAN y qué interfaces no. Dicho esto, pues vamos a analizar cada una de las opciones, aunque ya la D habíamos visto que era falsa. Vamos a ver la A. ¿Con esta configuración PC20 y PC30 pueden comunicarse? Bueno, pues PC20 sabemos que por defecto viaja hacia R1, los paquetes, y de PC20 a R1 viajaríamos por aquí y, atención que esto no lo habíamos comentado todavía, aquí tenemos otra de esas interfaces sumamente extrañas que, aunque conectan con un router, tiene etiqueta de VLAN. Por tanto, es una tercera interfaz extraña y hace que PC20 no pueda enviar paquetes a R1. Por tener esta interfaz, la ETH0 de S1, vamos a confirmarlo, efectivamente la ETH0 de S1 está con etiqueta de VLAN. Pues con esto malamente vamos a poder comunicarnos. Malamente, la opción A es falsa. PC20 no puede enviar paquetes a su router y lo mismo le pasa a la opción B. PC20 para llegar a PC50 tendría que llegar primero al router, pero no puede llegar al router porque esta interfaz tiene etiqueta de VLAN. Por tanto, A, B falsas, la D ya habíamos dicho que era falsa. Pues vamos a ver la C. PC30 y PC40. Pues PC40 no tiene ruta. Entonces PC40 sin ruta, pues malamente podremos comunicar a nadie independientemente de las VLANs, ¿vale? Si PC40 tuviera rutas, pues también mal asunto, porque su única ruta podría ser de las IPs que hay aquí a la 14002, que no tiene conectividad directa, salvo que hiciéramos proxies a RPs o cosas de esas. En fin, ya digo que esta pregunta, pues yo creo que se dieron una serie de circunstancias cuando la pusimos el año pasado y quedó completamente ininteligible, con unas opciones todas muy raras y las 4 opciones falsas.